Hola, bienvenido a un nuevo video sobre onboarding con un Codineric. Y Codineric soy yo. Hace un mes más o menos, o bueno, bastante más, hice todo el proceso de contratar a una persona para que venga a trabajar conmigo y todo esto. Y se me ocurrió que sería una interesante idea el hacer un video contando un poco cómo fue, bueno, la post-entrevista y después todo el onboarding que hizo en este último mes. Así que me preparé así como un par de notas de cosas que me parecían interesantes contarte, como para que veas qué es lo que aprende un nuevo ingeniero de datos mid-level, porque no es junior, pero está bastante junior el chico este. Y bueno, nada, pasemos a nada porque te lo voy a contar así. Entonces, para ponerte un poco en contexto, lo que a esta persona se le pidió en la entrevista era que supiera Python, Airflow, que tenga experiencia con la nube, que esto me parece bastante gracioso, porque uno de los entrevistados dijo que lo habían rechazado anteriormente por no tener experiencia con la nube y le preguntamos, bueno, ¿qué aprendiste en este tiempo? Y no aprendió nada y era como, pero te estamos pidiendo que sepas esto. Y lo más gracioso es que cuando yo entrevistaba no rechazaba a nadie por no saber mucho sobre la nube. Lo único que se pedía era que más o menos supieras el concepto de cómo guardar datos en la nube, o sea, qué herramientas se usan para guardar datos, qué distintas formas de guardar datos hay. Básicamente, contame de S3, contame de Google Cloud Storage, contame de Azure Blobs, contame de BigQuery, contame de Athena, EMR o lo que sea, pero no que sepas usarlo, sino que sepas que existen y que tengas una mínima idea de para qué sirven y cómo se usan. Porque después la implementación, o por lo menos en el trabajo donde estoy ahora, es bastante simple, no se requiere que lo hagas todo de cero. Para eso están los señores como yo. Y después se pedían un par de nice to haves, lindo de tener, pero que no era obligatorio, que no era necesario, que era un mínimo de experiencia con Docker, el levantar un container, experiencia con Kubernetes y acá experiencia. Más que nada que sepas qué es, porque no es que lo vas a tener que usar en el trabajo, vas a tener que entender el mínimo para poder entrar, como verificarte y todo eso, pero te lo explico en el onboarding, así que no es tan complejo. Y después que tengas un poco de conocimiento en lo que es CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, no porque lo tengas que hacer, pero porque tenemos los pipelines y tenés que entender lo que hacen. De vuelta, es como saber un poquito sobre el tema, nada más. Entonces, una vez que esta persona entró a trabajar, lo que hicimos fue tirarlo al repositorio de onboarding. Creamos, y por creamos digo creé un repositorio de onboarding en algún momento del año pasado, donde te explico el workflow que tenés que hacer, el path que tenés que seguir, el camino a seguir para terminar con tu onboarding. Donde básicamente tenés una lista de cosas, hace esto, hace esto, hace esto, felicidades, hiciste el onboarding, ya sabes cómo funciona la empresa. Dentro de ese onboarding hay un repositorio de DevOps que ellos también crearon, donde está el cómo entrar en la empresa desde el lado de DevOps. ¿Qué quiere decir esto? Cómo hacer tu local setup, depende del IDE que vos quieras usar, cómo setupearlo, hay distintos IDEs recomendados, tenemos VS Code, tenemos PyCharm y 1, 2, 3 más que hay por ahí que te dicen cómo setupearlos. Después te dicen cómo setupear tu Git y tu GitHub, o sea, instalar Git en tu computadora, tener una cuenta de GitHub. Algunas personas no tienen cuenta de GitHub, así que te la tenés que crear. Toda la empresa se maneja a través de GitHub, así que podés usar tu cuenta personal o crear una nueva, da igual. Luego, setupear los precommits. ¿Qué quiere decir esto? La gente de DevOps, que es hermosa, creó un repositorio de precommits que vos básicamente te clonás ese repositorio, lo setupeas y para todos tus proyectos van a correr de la misma forma esos precommits. Después, obviamente, para cada proyecto hay extensiones de ese precommit donde corre distintas cosas, pero básicamente va por ahí. Después, como usamos la nube de Google, hay que instalar el Google Cloud SDK. El Google Cloud SDK lo que hace es permitirte mandar comandos a la nube a través de tu computadora, a través de tu terminal. Es bastante simple y el onboarding te explica cómo se usa. Yo lo uso bastante para cosas de automatización de tareas tediosas, como por ejemplo borrar muchos archivos o mover archivos de buckets o cosas así. El SDK te resuelve todo muy simplemente y son comandos muy simples. Después tenés que instalar kubectl y kubectx, que de vuelta no tenés que saber Kubernetes, pero como usamos Kubernetes tenés que tener una mínima noción de cómo usar esto con comandos básicos, como por ejemplo listar los pods, saber lo que es un pod, poder meterte dentro de un pod y correr comandos ahí adentro, cosas muy básicas que están explicadas en ese repositorio de onboarding. Después Docker, tener instalado Docker, tener instalado Docker Compose, aunque ahora creo que ya viene por defecto Docker Compose dentro de Docker, aunque está experimental. Y dentro de ese apartado está el Airflow con Docker Compose, como hice en el video que hice hace poquito. Y después, cómo acceder a nuestro Airflow corriendo en el clúster, que de vuelta es kubectl y te metes y es todo fácil.
Hay que hacer un par de credenciales y lo que sea, pero ahí te lo explica en el onboarding. Después en el onboarding te explica cómo es el workflow de trabajo que tenemos nosotros para agregar nuevas features a los productos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, usamos Jira, que Jira es esta herramienta que todo el mundo le gusta, donde básicamente tenés un board de Kanban o una cosita de Agile, donde tenés tus tareas, las vas moviendo, tenés tickets, tenés epics, tenés stories y tenés toda esa cosa. Y ahí te explica que un ticket tiene un ID, ese ID es el mismo ID que vas a usar para tu branch, ese branch después vas a crear un pull request que con el mismo ID y después deployas. No tiene ninguna magia. Después, en este repo de onboarding, te explico cómo meterte a la base de datos de metadata de Airflow a través de la VPN, pero lo actualicé recientemente, como expliqué en el video anterior, para poder meterte usando Airflow DB Shell. Muy bien. Y por último también tenemos la explicación de cómo usar el registry de Docker específico de la compañía. ¿Qué significa esto? Bueno, vos cuando creas imágenes de Docker las podés guardar en tu local, las podés guardar en internet o podés tener un repositorio de imágenes específico para las imágenes del trabajo. Entonces, en ese apartado del onboarding te explicamos cómo conectarte a ese registry y cómo poder bajar imágenes, subir imágenes y toda la cosita. Bien, entonces, ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer esta nueva persona en su primer mes de trabajo? Bueno, bastante simple. Yo ya le había preparado un montón de tareas que no quería hacer yo y dije, viene uno nuevo, vamos a dárselas. Entonces, su primera tarea fue bastante simple. A principio de año yo cambié, que veníamos ya un poquito atrasados, usando Airflow 1.15, lo puse a 2.1. Pero cuando hice eso aparecieron un montón de alertas de deprecation warnings. Una de esas era que estábamos usando BigQuery Operator, que quedó deprecado en la versión 2.0 o 2.1, pero todavía seguía ahí con el deprecation warning. Entonces le dije, che, fíjate cómo se hace para implementar lo que es correcto. Y lo correcto es BigQuery Insert Shop Operator. Así que fue a través de todos los DAGs que teníamos cambiando operadores. Por un lado dirás, qué tedioso, pero por otro lado me pareció interesante porque esto le da la habilidad de ir por todo el proyecto, mirando todos los DAGs y diciéndole, presta atención a qué es lo que está haciendo cada DAG. Así te familiarizas con el proyecto, te familiarizas con todos los pipelines y ves qué es lo que. La segunda tarea que le di a esta hermosa persona fue revisar un DAG que yo lo vi y dije, esto debe estar mal. Acá hay un problema de dependencias. ¿Y cuál era el problema que había? Este pipeline tenía dos partes. Una parte que se ejecutaba diariamente y una parte que se ejecutaba... Este pipeline tenía un problema que se dividía en dos ejecuciones distintas. Una ejecución que era diaria y una ejecución que era semanal. La ejecución diaria lo que hacía era un sensor que miraba todos los días porque lo que pasaba era que alguna persona o un servicio o algo ponía información, pero no sabíamos exactamente qué día de la semana. Sabíamos que un día de la semana eso llegaba y era antes del miércoles, por decírtelo. Entonces, entre el jueves y el martes llegaba esa información. No sabíamos qué día, pero en ese rango. Y la segunda parte del pipeline, que era el semanal, corría los miércoles. Entonces, el miércoles corría sin fijarse si estaba la información de la primera parte del pipeline. Entonces le dije a este chico, mira, yo tengo un video sobre sensores. No, mentira, no habla español. Pero yo tengo un video sobre sensores donde literalmente arreglé ese problema. Es el video anterior, el de secretos. Entonces le dije, hey, fíjate que existe este sensor para mirar si efectivamente corrió o no este DAG antes de que se ejecute todo el pipeline. Porque lo que estaba pasando era que se ejecutaba todo el pipeline sin fijarse si estaban los archivos. Y si no llegaban, se ejecutaba igual y faltaban datos. Pero nadie se había dado cuenta de eso. Porque si fallaba, o mejor dicho, no fallaba porque no miraba, pero si corría sin que estuvieran los datos, volvía a correr la semana siguiente y llenaba los datos que faltaban. Pero si prestabas un poco de atención, faltaban datos. Pero nadie se dio cuenta. Así que le dije, che, revisa este DAG, arréglalo y todos felices. Y de vuelta, esto está muy bueno porque se puede interiorizar con un pipeline específico sobre el proyecto que tiene que mirar end-to-end para entender qué es lo que está pasando en todos lados. Así que me pareció muy interesante como proyecto para aprender cómo funciona toda la empresa. Después le pedí algo muy simple, le dije, este proyecto es un proyecto legacy, tiene como 2 años o 3 años, pasó por muchas manos, no tuvo mucho amor y una de las cosas que no tenía implementado era un linters y formatters en el CI. Entonces le dije, hey, no es tan difícil implementarlo. Fíjate en este proyecto cómo lo hacen, que ya teníamos otro proyecto más nuevito, con eso implementado y le dije, implementalo. Obviamente, cuando lo implementó, ¿qué pasó? Saltaron 94 archivos para cambiar.
Y le dije, bueno, no te preocupes, yo me encargo de lo más difícil. Borré todo lo que no servía, cambié los que sí servían y terminamos implementándolo. Así que ahora en nuestro CI tenemos validaciones de Black, de Flake. Quisimos poner MyPy, pero es muy difícil. Y tenemos test también, aunque no, el coverage debe ser del 1%, pero no importa, no hacemos coverage, así que no te preocupes. Y con eso también, genial, porque tuvo que revisar absolutamente todo el proyecto de vuelta y decir, ok, esto se cambia, esto funciona así, perfecto, todo perfecto. Y por último, la última tarea que le di la semana pasada fue el crear su primer pipeline. Y este pipeline era bastante simple. Es algo que está arrancando ahora, así que es un proceso bastante manual. Lo que yo le pedí fue, tenés datos en Google Drive, que hay una persona que nos los va a estar poniendo para hacer un dump manual para analizar estos datos. Vos lo que tenés que hacer es crear un Jupyter Notebook, bajar los datos, analizarlos y crear el pipeline que deje la información en Google Cloud Storage y después en BigQuery, para después que lo analicemos, hagamos dashboards y lo que sea. Esta es obviamente la primera parte del proceso. Eventualmente en un futuro vamos a tener que automatizarlo usando Airflow y todo eso, pero de momento no. De momento solamente es este pipeline manual. Y vos dirás, ah, bueno, no es tan complicado. Sí, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque primero tenés que conseguir el acceso a Google Drive. Eso ya es una interacción con otro equipo porque probablemente DevOps te tiene que dar las credenciales. Después tenés que crear el bucket en Google Cloud Storage y para eso también tenés que hacerlo a través de Terraform y nosotros tenemos Terraform que maneja todo a través de GitHub. Así que ahí aprendió cómo hacer para, usando las buenas prácticas, crear este bucket sin que sea algo manual, sino que sea algo que está dentro de nuestro sistema. Y después lo mismo con el dataset en BigQuery. Dataset lo llaman como a esta especie de conjunto de tablas. En BigQuery se llama dataset y dentro del dataset tenés todas las tablas. Entonces nosotros para crear datasets tampoco lo hacemos manual, tenemos Terraform. Entonces a través de Terraform, usando GitHub y todo eso, bla bla bla, tenía que crear el dataset y después crear las tablas. Las tablas tampoco se crean de forma manual. Lo que tenemos es dentro del proyecto un script donde vos pones los YAMLs con la estructura de tu tabla y eso te automáticamente genera las tablas. Así que sí, suena como algo bastante simple, pero de fondo había muchísima complejidad. Y él se remangó las mangas y dijo, dale, lo voy a hacer. Y creo que lo terminó ayer, viernes. Así que nada, eso es el onboarding que tuvo que hacer una persona que recién empieza a trabajar en ingeniería de datos como un mid-level bajito, porque muchas de las cosas las tuve que enseñar yo. Pero nada, estuvo bueno. Así que nada, espero que te haya gustado esto. Como siempre, muchas gracias a los patrones por ayudarme a hacer estos videos. Me ayuda muchísimo su ayuda, así que muy feliz y como siempre también el editor está muy feliz de que le pueda dar de comer con esto. Si no me podés ayudar sumándote a los patrones, link abajo o en algún lado, ya me sirve que estés viendo este video. Pero si además de eso querés ayudarme un poco más, podés darle una manito arriba, podés dejarme comentarios ahí abajo de qué opinas sobre todo esto y todo eso. Y si incluso querés enterarte de próximos videos, podés darle a la suscribida. Así que, sin nada más que decir, creo, sí. Nos vemos en el próximo video.